La historia de Anelis Comenzó con extraños ruidos por la madrugada, Hablamos del año 1960, cuando en el convento movimientos autónomos de los objetos, arañazos en las ya no se paredes. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. No era la primera noche que sus rezos me desvelaban. Ahí estaba, una noche más de las tantas que llevaba encerrándose ahí dentro, en aquella habitación, destinada a ser un lugar de trabajo o estudio, y que había convertido en estos meses de cuarentena en un verdadero altar, en su iglesia personal. Esta vez no rezaba del todo. Entre dormido podía escuchar sus conversaciones con aquel crucifijo en la pared. Hasta la sentía reír en momentos, en susurros, pero reía, sosteniendo una especie de conversación unilateral y amena con Dios. Fue ahí cuando comprendí que mi esposa estaba llevando todo esto de su fe y religión a un nivel inesperado, casi bordeando la locura. Al menos eso pensaba, hasta que fui parte de algo tan siniestro y espeluznante que nadie lo creería de no vivirlo en carne propia. Aún así, sigo sin entender ni dar cuenta de los sucesos que comparto con ustedes. Prometo no contarle a nadie, mi Señor. Me entregaré en cuerpo y alma solo a ti. Solo tú eres lo más grande, mi Señor. Fue lo que alcancé a escuchar cuando silente y en puntillas me acerqué a la puerta de aquel cuarto. Cuando entré en forma abrupta, quedó sorprendida, con sus ojos enormes observándome por algunos segundos. Allí estaba, arrodillada en su altar improvisado, completamente desnuda, con sus palmas pegadas como terminando una oración. Luego me dio aquella sonrisa estúpida, como diciendo: no estoy haciendo nada malo, amor, solo rezando. No supe qué decirle. Estaba aún más sorprendido y consternado en verla de esa forma, casi trastornada en su fidelidad a Dios y a su religión e iglesia, aquella a la cual no había podido asistir ya en casi 5 meses, producto de esta pandemia. Pero fue aquello lo que comenzó a desesperarla, a trastornarla, llevándola sin querer a un lado oscuro que ni ella misma daría cuenta de tal. Aquel fanatismo religioso de mi esposa se lo debe a sus padres. Ellos fueron quienes desde pequeña inculcaron en su vida religión como lo más importante, casi la base de toda forma de vida. Yo no tengo nada en contra de ello, y nunca fue un problema para mí ni para nuestra familia. También soy creyente y la acompaño cada vez que puedo a la iglesia, así también nuestros hijos. Sin embargo, ella asiste la mayor parte del tiempo y participa activamente a tal que muchas veces se pierde por horas en las muchas actividades parroquiales y de ayuda. Cuando el confinamiento fue una realidad, lloró casi desconsolada por tener que dejar de lado todo aquello. Pero lo que más la desesperaba fue el hecho de que la iglesia cerró sus puertas y no poder ir y entregar todo de sí misma en aquella ceremonia en que se celebra el sacramento de la Eucaristía, sus misas dominicales. Con el correr de las semanas y de los meses, comenzó a sentirse casi en pecado, desesperada. Fue incluso un par de veces a la iglesia intentando violar cualquier cuarentena y exigir que le abrieran, llorando. La segunda vez fue todo un espectáculo verla tirada en el suelo, rosario en mano, golpeando las puertas, exigiendo que le abrieran, vociferando que el diablo entraría en su mente y también en su alma por haberse alejado de Dios. Fue en aquel momento cuando todo comenzó a cambiar de rumbo en nuestro hogar. Fue ahí cuando improvisó aquel altar, cuando comenzó con sus alucinaciones y a causarse daño. Al principio no vimos con malos ojos aquel altar que levantó para sentirse mejor. De cierta forma la tranquilizaba cada vez que se encerraba a orar por largas horas, pues salía contenta, casi como cuando llegaba a casa los domingos luego de la misa.
Fue aquella primera noche, cuando despertó exaltada, gritando y completamente sudada, que esto tomó otro rumbo. El diablo viene por mí. Quiere meterse en mi cabeza. Necesito rezar. Dios mío, perdóname. Repetía una y otra vez mientras se levantaba en sollozos y acelerada en dirección a su altar, encerrándose por largas horas. Debo limpiar mi alma. Debo limpiar mis pecados. Con el paso de los días, todos en la familia estábamos preocupados por su actuar. Había momentos en que pasaba tardes enteras ahí dentro, comenzando a descuidar su vida y roles de esposa y madre. Quedábamos perplejos cuando aseguraba que el mismo Satanás la visitaba por las noches y le hablaba, intentando llevarla al pecado. Ahí era cuando se encerraba, para luego salir con aquella sonrisa y tranquilidad abismante, como si nada estuviese ocurriendo, con aquella mirada que día a día fue perdiéndose y siendo cada vez más inquietante. Con nuestros hijos nos reunimos a conversar sobre su estado, acordando que lo mejor sería traerle un médico a casa o intentar llevarla a uno. Buscar la manera de tratarla y poder sacarla de esta especie de trastorno, o no sabría cómo llamarlo, pero para poder darle tratamiento. Su hermana mayor, a quien le contamos, también estuvo de acuerdo con ello. Algo no andaba bien en su mente, y cada día se hacía peor e insostenible para todos, sobre todo aquella noche en que comenzó a dañarse. Sin embargo, junto con aquel episodio hubo algo completamente raro e inusual, que fue la partida para los siniestros y terroríficos acontecimientos de las noches venideras. Los gemidos de dolor me despertaron abruptamente. También a nuestros hijos. Eran casi en susurros, como que intentaba cubrir su boca con sus manos para que no la escucháramos. Encerrada en aquella habitación, estaba desde hace bastantes horas atrás. Los gemidos eran acompañados de extraños golpes que nos dejaron por algunos segundos varados junto a la puerta, temerosos de entrar. Pero cuando la abrí, lentamente el espanto se apoderó de todos, quedando gélidos y horrorizados por lo que teníamos frente a nuestros ojos. Allí estaba, completamente desnuda y arrodillada frente a su altar, ante aquel enorme crucifijo en la pared. Su espalda, lacerada, completamente ensangrentada producto de la flagelación que se propinaba con un grueso cinturón con hebillas. En su boca un pañuelo blanco mordía con fuerzas, intentando soportar la dureza de tal castigo que se propinaba, y a la vez callar sus guturales lamentos de dolor. Parecía no vernos, ni sentirnos. Los niños le gritaban mamá, casi al unísono, pero parecía no inmutarse con nada, alcanzando a dar un par de azotes más en su maltrecha espalda, antes de que me lanzara sobre ella, para contenerla. Aquel horrendo espectáculo nos dejó paralizados, a tal que nadie se percató en el instante del frío inusual de aquella habitación. No estábamos en época invernal y el frío ahí adentro era similar al de un refrigerador. El vapor salía de nuestras bocas, el cuerpo de mi esposa estaba completamente helado, casi en estado de hipotermia, amoratados sus labios y las uñas. A tirones y ayudado por mis hijos la sacamos de aquel cuarto mientras gritaba enloquecida. El diablo estaba en casa y que quería su alma, que si no redimía sus pecados, se la llevaría al infierno. La rigidez del cuerpo era tal que tuvimos que lidiar por largos minutos para lograr sacarla de ahí. Fue cuando cruzó la puerta que presenciamos el primer extraño y macabro hecho. Aquel crucifijo en la pared se soltó de una de sus clavijas, la que lo sostenía de la parte superior, quedando en posición adversa, invertida, mientras la puerta se cerró de golpe de la nada. Nuestra preocupación era ella. Por eso fue con las horas posteriores que recién hablamos de aquel terrorífico evento. La ambulancia tardó un poco en llegar, y fue casi una hora que estuvieron en casa, inyectando calmantes y curando sus heridas causadas por su pavorosa autoflagelación. El médico habló con nosotros por separado, y en sus ojos podía notar las dudas sobre el origen de sus heridas. Claramente estaba pensando en violencia familiar y que tal vez fui yo el causante de aquellas.
Luego, le mostré aquel altar y relaté las acciones que venía practicando mi esposa dentro del cuarto. Había evidencias de aquello. Pero de igual forma me informó que debía notificar este tipo de cosas con la policía por cualquier futura denuncia o nuevos sucesos. Cuando la asistencia médica se fue, mis hijos seguían en la habitación junto a ella. Aturdida por los sedantes, aún murmuraba extrañas palabras que atemorizaron más a todos. Seguía repitiendo que el diablo ya estaba en casa, que ella era la causante por abandonar a Dios y a su iglesia, que necesitaba llamar al sacerdote para recibir la confesión, que solo así el mal se alejaría de ella y de nuestro hogar. Un escalofrío enorme me recorrió y me erizó la piel al escuchar tales aberraciones. Pero fue aún más espeluznante cuando tuve que entrar nuevamente en aquel cuarto y observar aquel crucifijo invertido en la pared. Rápidamente cogí las herramientas y lo arreglé apuntalando nuevos clavos, con mis manos temblorosas y sudadas. En mi accionar me era inevitable de reojo mirar al Cristo, pues en momentos y sugestionado sentía que me observaba. Cuando terminé quedé parado frente a él por algunos segundos y solo me persigné, tocando sus pies, esperando su ayuda en estos momentos tan difíciles. El piso tenía salpicaduras de sangre, las cuales limpié rápidamente. El aroma a flores se mezclaba con algo más que no podía describir con claridad. Sin duda, el aire ahí adentro estaba enrarecido, y seguía sintiendo que la figura de Cristo me observaba en todo momento. Hice un escaneo visual por cada rincón antes de abandonar el lugar, fijando mi vista por última vez en aquel crucifijo antes de cerrar la puerta con llave. Un segundo escalofrío me invadió, esta vez acompañado de miedo. Ya por la noche, desperté del intenso frío en la habitación. Mi esposa seguía profusamente dormida gracias a los sedantes. Estaba algo destapada, por lo que la acurruqué nuevamente sus ropas y la pegué hacia mí. Sin embargo, no me había percatado de aquel gélido ambiente. Era el mismo del cuarto ese, cuando todo ocurrió. Miré la hora, y eran las 3:33 de la madrugada. Algo no andaba bien. Extraños ruidos se percibían en la casa. Eran tenues y casi imperceptibles, pisadas y crujir de tablas. Pero fue cuando se sintió una puerta abrirse que me alerté y me senté en la cama de golpe, con las pulsaciones aceleradas. Primero fue el sonar de una manija, y luego el rechinar habitual y espeluznante que emiten las viejas puertas. Aquel sonido que tanto miedo nos causa en medio de la noche. No tenía claridad de qué puerta era, pero por seguridad o pensando en algún ladrón en casa, me levanté a investigar. Caminé tembloroso hasta la puerta de la habitación y encendí la luz del pasillo que estaba a un costado. Observé de lado a lado, temeroso, solo sacando mi cabeza del umbral. Todo estaba en calma y normal, salvo aquel cuarto, el cual había dejado cerrado con llave, pero extrañamente estaba abierto algunos centímetros. Volví por las llaves y caminé aceleradamente y con decisión para cerrarlo nuevamente, con un miedo en mi pecho que no sabía describir y una sensación que no me daba buenos augurios. Cuando llegué frente a él, abrí por completo la puerta, como atraído por algo. La luz del pasillo daba justo a la pared, iluminando aquel crucifijo que ya a estas alturas me causaba horrores. Es en este momento en que no tengo claridad si estaba completamente despierto o soñaba, o actuaba como sonámbulo. Pues lo que pasó a continuación fue algo completamente escalofriante, aterrador y confuso. El Cristo de aquel crucifijo estaba diferente. Su cabeza y espalda parecían encorvarse y colgar aún más de lo normal, como con su cuerpo más agotado, anómalamente, a diferencia de la imagen habitual. Fue escalofriante, pero más aún cuando creí ver dentro de la penumbra que su mentón se levantó para observarme por algunos segundos. Luego una voz replicó en mis oídos, casi dentro de mi cabeza: ¿Crees que es tu Dios?
lo que cuelga de la pared. Fue lo que me hizo explotar la cabeza y huir despavorido, horrorizado, con rumbo a la habitación. Llegué al cuarto aturdido, mareado y con aquella siniestra y demoníaca voz aún resonando en mis oídos. Sentí que perdía mis sentidos y la razón. Me acosté como pude, temblando, con mis pulsaciones aceleradas y mis manos frías que sudaban. Cerré los ojos y recé por largos minutos intentando calmarme, pero no fue suficiente. La respiración fuerte, casi animal, de la nada comenzó a sentirse dentro de la habitación, casi a un lado de la cama. Abrí los ojos dentro de la oscuridad y observé dentro de ella con espanto una silueta negra parapetada en una de las esquinas, escondida en la penumbra absoluta de la noche. Restregué mis ojos, pues no daba pie a lo que estaba frente a mí, creyendo que solo era mi trastocada mente. Fue inútil. Aquella oscura entidad seguía en aquella esquina sin moverse, sin hacer absolutamente nada. Solo estaba ahí, como vigilándonos, observándonos. Y no solo fueron algunos minutos, sino toda la maldita noche. Dios mío, ayúdame. Cerré los ojos con fuerza y recé como nunca. Me era imposible reaccionar siquiera a encender la luz, con eso que estaba ahí junto a nosotros. Fueron horas interminables. Sin conciencia de cómo logré caer en sueño, desperté de golpe. Era muy de amanecida y sin somnolencia alguna. Lo primero que hice fue observar rápidamente aquel rincón. Aquella entidad oscura, lo que sea que fuese, ya no estaba, y al fin los primeros rayos de luz entraban por la habitación. Suspiré algo más tranquilo, pero no había notado que, parado junto a la cama, justo por mi lado estaba mi esposa, observándome desde varios minutos o quizá desde horas, con su camisola blanca de dormir, cabeza agachada, sonriendo macabramente y con aquellos ojos extraños, como si no pasara absolutamente nada. Con todo esto, ya ni los momentos en la mesa eran los de antes. Aquellos diálogos y risas amenas a la hora del desayuno, almuerzo o cena se transformaron en un silencio ensordecedor y a la vez inquietantes e incómodos. Los niños parecían sumidos en un pavor hacia su madre, que hasta el apetito perdían cada vez que se sentaba su madre en la mesa. Eran espectadores ingenuos de aquella transformación de mamá. La observaban cómo engullía la comida mientras jugaban con la cuchara, haciendo las veces de comer y que todo era normal. Algo estaba cambiando a mi esposa y sentía en mi corazón que no era nada bueno, era algo completamente maligno. Aquel almuerzo de domingo fue todo más pavoroso. Justo al momento de orar por los alimentos, aquella costumbre de agradecimiento instaurada desde siempre en nuestra familia, y de tomarnos de las manos como era habitual. Salvo que esta vez la habitualidad en ella se había extraviado hace bastante rato. Cerramos los ojos y comenzamos a orar, siguiéndola como si fuese el sacerdote que oficiaba la misa. Fue de un momento a otro, cuando golpeó la mesa con extrema fuerza, que los platos saltaron y más de alguno derramó comida sobre el mantel. Asustados, abruptamente se cortó aquel lazo de las manos, quedando perplejos observándola en su actuar. ¡Maldito pecador malagradecido! ¡Reza! ¡Reza por los alimentos que el Señor trae a la mesa! Encaraba a mi hijo, asestándole un par de golpes en la cabeza con ojos de furia, inyectados en sangre. Había abierto los ojos durante la oración, o se había desconcentrado de aquel momento de agradecimiento, causando la furia en ella. Te está sobrepasando. Ya basta con este asunto de la religión y de Dios. Me paré de la mesa, con autoridad encarándola. Luego me dio aquella mirada con ojos extraños, esbozando esa sonrisa estúpida que traía desde hace algunos días atrás y que ya me parecía burlesca. Sin decir palabra alguna se paró de la mesa y se fue a encerrar como ya era costumbre a su altar. Había días en que parecía muy frágil y emocionalmente dañada,
Era en esos días cuando más se acercaba a nosotros y notaba la necesidad de nuestro apoyo y afecto. Sin embargo, había otros como el de hoy, en que aquella mujer pareciera no ser mi esposa ni la madre de mis hijos. Con aquella mirada siniestra y risa burlona, con aquella actitud violenta y desafiante, a que no pareciera importarle absolutamente nada ni nadie. Fue por la tarde cuando aquella violencia se desató nuevamente en otros niveles inimaginables. Me distraía con la televisión, cuando los gritos de mis hijos me alertaron de sobremanera. Algo pasaba en las habitaciones, así que rápidamente acudí a ellas, y la imagen fue grotesca y horrorosa. Mi esposa arrastraba del pelo a mi hijo menor, por el pasillo, en dirección hacia aquel cuarto. Con un nivel de violencia casi sobrenatural lo jalaba como a un bulto con una sola mano, mientras en la otra empuñaba aquel cinturón con el cual se flagelaba, dando claras muestras de querer utilizarlo en nuestro hijo para castigarlo. Debes ser purificado por tus pecados, hijo mío. El diablo también vendrá por ti, si no recibes tu castigo y pides perdón. Vociferaba eso a todo pulmón, mientras mi hija gritaba desesperada, intentando agarrar el brazo de su madre para que no continuara con el castigo. Me lancé sobre ella, y vaya que me costó trabajo quitarle a mi hijo de encima, y también aquel artefacto de castigo. Tenía una fuerza anormal, como si estuviera con la adrenalina al 1000, haciéndola más fuerte. Como pude, la encerré en aquel cuarto, en donde estuvo largos minutos dando patadas a la puerta y gritando blasfemias hasta que llegó la ambulancia nuevamente. Tuve que llamarlos, pues mi esposa enloquecía. Cuando abrimos la puerta, estaba sentada en el suelo, orando. Volteó a vernos fingiendo esa burlesca y estúpida sonrisa, como si nada hubiese ocurrido minutos antes. Fue muy dócil y casi amable con los paramédicos, quienes la examinaron y tomaron su presión arterial, entre otras cosas, para luego inyectarle algunos calmantes y trasladarla a su cama. A las horas llegó su hermana, a quien alerté de lo sucedido telefónicamente. Preocupada y conmocionada, conversamos largas horas sobre lo que estaba aconteciendo con ella, llegando a la conclusión de que había trastornado con esto de la religión. Sin embargo, guardé silencio sobre aquellos terroríficos eventos. No quería parecer igual de loco o paranoico frente a su hermana, sin saber que, por la noche, sería ella tan testigo como todos de que algo siniestro y demoníaco estaba sucediendo en casa y con mi esposa. Al igual que la noche anterior, todo comenzó con extraños ruidos. Esta vez no estaba dispuesto a levantarme, pero la constancia de ellos hizo imposible que no tomara alguna acción. Mi esposa parecía bien dormida y ajena a todo este ruido. Golpes en las paredes y objetos que caían sutilmente rompían la quietud de la noche. Parecían no dejarme dormir o querer llamar la atención. A ello se sumó un extraño hedor que inundó la casa en cosa de segundos. Pestilencia la cual siguió olfateando casi como un roedor, conduciéndome macabramente ni más ni menos que al mismo lugar donde todo comenzó, el cuarto aquel. Visité la pieza de mi hijo, quien dormía con cierta tranquilidad, aún con sus audífonos puestos. En la habitación contigua, mi cuñada también lo hacía junto con mi hija. Dormían profusamente. Inclusive pensé por un momento que cómo iba a ser yo el único que sintiera tales ruidos, creyendo nuevamente que lo había soñado, o quizás todo esto paranormal era solo conmigo, pero aquella repugnante pestilencia no era parte de un sueño. Era tan real que se metía por mis narices llenando mis pulmones y provenía sin duda del cuarto. Avancé con más miedo que la noche anterior. Aquella puerta estaba a medio cerrar y ya ni recordaba si la había dejado con llave. Con cada pisada y crujir de las tablas, pareciera abrirse algunos centímetros más, como queriendo invitarme a ella y dejando ver su interior espeluznantemente. Las palpitaciones no se hicieron esperar. Podía sentir los latidos en mis oídos, en aquel ensordecedor silencio de la noche. Mis manos sudaban y mis piernas parecían flaquear con cada paso que me acercaba. Era una sensación difícil de describir.
Un estruendo me detuvo de golpe, afirmándome contra la pared y dejándome con un pie en el aire, con la siguiente pisada a medias. Algo había caído ahí adentro. Ya estaba convencido de que todos estos acontecimientos paranormales tenían su origen en este cuarto, desde que el altar se levantó. No era coincidencia, pero me sentía confuso pues los fines eran religiosos. Pero sentía que era algo muy maligno lo que habitaba ahí adentro. Tal vez demasiada fe de mi mujer y adoración a los santos la había dejado vulnerable a otras cosas demoníacas o fantasmales. Cuando empujé la puerta, prendí la luz al instante. Esta vez no dejaría que la luminosidad del pasillo me dejara ver aquel crucifijo en penumbras, causándome aquel miedo insoportable. Sin embargo, aquella figura estaba a medias. Solo era la cruz sin la imagen de Jesucristo en ella. Quedando boquiabierto algunos segundos antes de recorrer con la mirada el piso y darme cuenta de que estaba en el suelo, boca abajo y quebrantado a la altura de sus muñecas y tobillos, pues horrorosamente aquellas extremidades faltantes seguían pegadas a la cruz. Fue una imagen casi blasfema, aun cuando quizás solo se trataba de un accidente y se hubiese roto por lo viejo. Era muy aterrador y a la vez penoso. Un sentimiento que no puedo describirles me albergó en ese instante. Aquella escena me había impedido darme cuenta de lo otro. Las flores de aquel altar que casi a diario mi esposa cambiaba yacían todas podridas, marchitas y obscuras. El agua de los frascos podrida era al parecer la causa de la pestilencia en el ambiente y de que cientos de moscas aparecieran de la nada para decorar el lugar. Tiré rápidamente toda la basura, incluidos frascos, y luego desclavé aquella cruz de la pared. Mientras accionaba, pensaba que Jesucristo ni en imagen debía estar en ese estado, así que lo levanté y puse ambas cosas sobre uno de los cajones del cuarto, para luego retornar a la cama pensando en que a primera hora llamaría al párroco para pedirle ayuda, convencido de que algo malo habitaba la casa. Dormí tan solo 1 hora, o quizá menos, cuando di cuenta de que mi esposa no estaba a mi lado. Traspuesto me enderecé para cerciorarme de aquello, pero encontré en la habitación algo aún más horrendo y espeluznante, tan irreal o inimaginable que creo hasta ahora que fue como una pesadilla horrible, una imagen segundos antes de despertar. Algo se arrastraba por el piso. Al principio solo pude ver una masa o cuerpo reptante, pensando incluso que era mi esposa, pero cuando restregué mis ojos, observé con espanto la escena casi sobrecogedora, pero a la vez la más espeluznante que alguien puede ver en su vida. Era un cuerpo sin manos ni pies, imposibilitado de sostenerse en pie, quien con sus muñones intentaba empujar sobre las tablas para trasladar su cuerpo inerte, que expelía un hedor horrendo a muerte. Susurraba ciertos alaridos de dolor, pero a la vez también reía de forma macabra por momentos. No sé cómo prendí la luz rápidamente, pues estaba petrificado con aquella imagen que se esfumó en el aire cuando el cuarto se iluminó, como que aquello nunca estuvo ahí, como si fuera solo un sueño o lo imaginé. Mi respiración seguía agitada y mi corazón palpitaba tan fuerte que pensé que me daría un ataque. Me dije a mí mismo que solo era una pesadilla y trataba de convencerme de aquello, cuando a mis espaldas y por el lado contrario de la cama aparece la figura de mi esposa, dándome otro gran susto. «No debiste bajarlo, debiste repararlo», me gritó con fuerzas y con una voz extraña no propia de ella. Tragué saliva y luego prosiguió: «Nuestro Señor nos abandonó por pecadores. Ahora solo el diablo habita este lugar. Todos seremos castigados». Choqueado luego de sus palabras, me enseñaba sus manos completamente ensangrentadas. Enormes laceraciones se había infligido en ellas con un desatornillador que sostenía a medias. No tuve tiempo para recriminaciones, encararla o atender qué pasaba realmente. Fui por una toalla para envolver sus manos y las heridas que goteaban y tenían de rojo nuestras sábanas.
Estaba como poseída, pues no reaccionaba ni emitía muestras de dolor alguno. Solo tiritaba y me hablaba repetidamente en murmullos, que ella era la culpable y que el diablo mismo había venido por su alma, que no nos dejaría en paz hasta llevársela, que necesitaba la confesión y el perdón de Dios, que requería ir cuanto antes a la iglesia, que el demonio la quemaba por dentro. En instantes todos estaban despiertos en casa, mis hijos sumidos en el llanto y pena, también mi cuñada con desesperación y confusión. Ella trabajaba en un hogar de ancianos y tenía conocimientos médicos, por tanto ayudó con las heridas, las cuales por cierto no fueron tan profundas como parecían. Luego de largos minutos pareció calmarse, trasladándola nuevamente a la cama, en donde cerró los ojos y pareció caer en sueño. Mi cuñada no daba cuenta de la autoflagelación ni hasta dónde podía llegar esta locura. Tampoco podía discutirle algo diferente, pues no había presencia ninguna de los espeluznantes episodios en la casa. Sin embargo, fueron sus propios ojos los que dieron cuenta una hora más tarde que su hermana estaba siendo víctima de algo completamente paranormal o salida de las peores películas de posesiones. Luego del incidente nos quedamos en la cocina bebiendo un poco de café, dejando descansar a mi esposa y conversando de lo que haríamos. Si bien la decisión de traer al párroco la había tomado hace horas, mi cuñada quería cuanto antes ponerla en tratamiento médico, tomar hora con un especialista mañana mismo de ser posible. Ambas cosas se harían al amanecer, aquel que tardaría en llegar pues aún nos quedaban más eventos por presenciar que nos sumergirían en algo completamente aterrador. El grito de mi cuñada creo que llegó hasta los vecinos. Aterrada observaba cómo su hermana yacía parada sobre la cama, pero parecía levitar sobre esta. Era todo muy confuso. Apoyaba su cuerpo en el respaldo, casi pegada a la pared en una posición emulando la crucifixión de su cuerpo. Sus brazos y palmas se extendían mientras su cabeza caída, con su cabello largo cubriendo su rostro, le daba un aspecto horroroso. Claramente la entidad demoníaca que había en casa se burlaba y blasfemaba de nuestro Señor Jesucristo y de nosotros, a través de mi esposa. Un nudo se me hizo en el pecho y un sentimiento de rabia a la vez de pena me abordó. Aquel frío anómalo se apoderó del cuarto y comenzó a entumecer nuestros cuerpos. Pronto la luz comenzó a parpadear y a desvanecerse lentamente. Fue en ese momento donde no comprendía cómo un ser humano tan devoto de Dios y lleno de fe puede a la vez quedar tan vulnerable y expuesto al mal, a los demonios. Ya no había dudas. Algo quería poseer a mi esposa. Miles de cosas pasaron por mi cabeza en esos momentos. Tardamos en reaccionar y tomarla para recostarla nuevamente, pues teníamos muchísimo miedo, incluso de acercarnos a ella. Se resistía bastante mientras hablaba obscenidades en susurros y reía diabólicamente como enloquecida y fuera de sí. Mi cuñada, a la fuerza, metió otra dosis de tranquilizantes en su boca, los cuales devolvía casi haciendo vómito, hasta que logramos que los tragara, ayudados con agua. Luego rezamos largas horas hasta que el amanecer llegó trayendo algo más de calma. No tardé en ubicar al padre Agustín, quien se hizo presente de inmediato, ya al tanto de los hechos que durante el camino relaté. Realizó una serie de bendiciones en la casa, en especial en aquel cuarto, para luego orar junto a mi esposa, oficiando una especie de misa personalizada. Luego la hizo comulgar, comer el cuerpo de Cristo como también beber su sangre, tal cual lo hacía cada domingo cuando asistía a misa. Cuando el padre y su asistente salieron de la habitación, sostuvimos una larga conversación respecto a las hipótesis de lo que podría estar ocurriendo en nuestro hogar. También sobre el bien y el mal, todo lo que creía, o al menos las ideas que tenía del mal, y que éste se encontraba lejos de las personas de fe, se esfumaron. Esta horrible experiencia había dado cuenta de ello, y la extensa plática con el padre me aclaró muchas cosas. Comprendí que el mal está más presente en nuestras vidas de lo que imaginamos.
que vivimos nuestra mayor parte, ajenos a todo, como creyendo que nunca nos pasará nada o que estaremos libres del mal, solo por el simple hecho de asistir a la iglesia o profesar una religión. Satanás recibió el dominio sobre la tierra, y su plan es hacernos cuestionar la bondad, la sabiduría y el amor de Dios hacia nosotros. Pero se olvida que Dios también tiene un plan para cada uno de nosotros. Mi esposa sigue en tratamiento y no tiene del todo claro lo que vivió. Menos recuerda con exactitud los acontecimientos. Para el padre Agustín, mi esposa estuvo a punto de ser poseída por una entidad demoníaca, pues los eventos fueron claros indicios, primero de la infestación y luego de la opresión. Gracias a Dios y al Padre, quien siguió ayudando a mi esposa durante largos meses, no pasó a más. Luego de 6 meses y con la salida del confinamiento, volvimos a la iglesia y ello le ha ayudado a recuperarse más rápido de este magro momento. Yo por mi parte sigo apoyándola y la acompaño junto a mis hijos casi a todas las celebraciones y oficios religiosos en los que participa. Podríamos decir también que hoy tengo más fe que antes, que creo más que antes en Dios, pero también en el mal. Tuve que verlo de cerca, con mis propios ojos, para no cuestionar su existencia. Aquel cuarto sigue siendo un altar, hoy lleno de flores frescas y veladoras y, por supuesto, con aquel crucifijo. Sí, el mismo. Recogí del suelo cada pedazo roto y lo reparé con mis propias manos, pedazo a pedazo. Hoy luce nuevamente en aquella pared, quizá algo maltrecho, pero sigue siendo nuestro Jesucristo, aun cuando muchos piensen que solo es una figura de yeso. Mi fe sigue estando puesta en él. Si es que el diablo nuevamente quiere entrar a nuestra casa. En el siglo XVI existió una calle populosa llamada de la Cerbatana, cuyo nombre tuvo su origen en el uso de cerbatanas con que acostumbraban jugar los niños y los adultos en esta época. También porque en ella vivían carpinteros que elaboraban este juguete. En esa calle vivía la protagonista de esta leyenda, Doña Sol Aponte y Samaniego. Apostada en su balcón con vista a la calle, la joven solía regocijarse con el bullicio callejero cada día, costumbre por demás grata para los galanes, pues se cuenta que le enviaban graciosos piropos y silbos, o los más atrevidos. Llegaban puntuales con la noche para cantarle sentidas endechas amorosas. Las mejores fortunas de la Nueva España, los jóvenes más gallardos o los viejos testarudos, aspiraban a su blanca mano. Pero Doña Sol no se decidía, por capricho y vanidad, pero también porque así le obligaba a su tía Estefanía. Esta situación provocó muchos duelos, que la tía solía detener a tiempo, pero se cuenta que una vez ocurrió algo diferente. 2 caballeros discutían acaloradamente su exclusivo derecho a la ronda, y mientras uno le ordenaba al otro que se retirara, el segundo, sin hacerle caso, ordenaba a su juglar siguiera cantando a la dama. Pronto, doña Estefanía apareció ante ellos, cuando ya se ponían en guardia para el duelo. El más osado pretendió que la anciana mujer les dijese quién tenía más derecho de cantarle a la joven. Mas ésta les dio una extraña respuesta, pues repuso que tal derecho lo tenían ambos, y ninguno a la vez. Se dice que entonces doña Estefanía explicó a ambos pretendientes un plan que tenía. En principio debían someterse a duelo con otro par de caballeros. Fue en ese momento que se acercó un carruaje a la escena ya descrita. De él descendieron don Pedro Zúñiga
y don Apolonio Rebollo. Apenas reparaban de su sorpresa, los cuatro enamorados, cuando hizo su aparición doña Sol, ante cuya belleza los caballeros quedaron postrados. Doña Estefanía aprovechó el momento de desconcierto para externar sus condiciones. Ahora os diré cómo ganar su mano. Escuchen. En cuanto a fortuna son ricos. Queda pues probar su hombría. No faltó quien decidiera ofrecer su muestra de hombría mediante la espada. Doña Estefanía volvió a reconvenir a los demandantes. No es precisamente hombría lo que vos deseo, sino temeridad. Y si los matan, perderán la mano de doña Sol, y eso no es lo que pretendo. Los demandantes seguían absortos ante la disposición de doña Estefanía. Aguardarán 1 año. En ese tiempo, quien de ustedes demuestre más hombría y caballerosidad, se casará con mi sobrina. Ninguno de ustedes se hará daño mutuamente. Los 4 caballeros, con el estímulo de tan original propuesta, blandieron sus espadas al aire y juraron. Hasta dentro de 1 año, caballeros. Juremos por Dios, cumplir nuestra promesa. Una vez que se marcharon, doña Sol protestó ante su tía, pues a ninguno de ellos les profesaba su amor. Doña Estefanía le respondió: tienes razón, no debes amarlos sino odiarlos. ¿Odiarlos? Sí, las familias de esos 4 son causantes de la muerte de tus padres. Tía, ¿y así pretendes obligarme a casarme con uno de ellos? No he dicho tal. Los traje para que los conocieras y los odiaras más cada día, cada momento. Doña Estefanía perturbó el corazón joven de su sobrina, quien aceptó y juró consumar los deseos de venganza que corroían su alma propia. Por eso no mostró ningún reparo en que su tía la adoptara como instrumento para lograr sus fines. Para cumplir tan cruel designio, doña Estefanía hizo llamar a una vieja y decrépita bruja de nombre Tomasa, quien ante la pregunta de si había visto a los caballeros respondió: a los 4, y los 4 morirán. Se lo prometí y lo cumpliré. Esta noche haré 4 muñecos y después los irán matando de 1 a 1. Mátalos a todos de una vez, pidió sin reparo doña Sol, insensible al demoníaco proceso. Pero doña Estefanía volvió a imponer su autoridad. No, quienes causaron la muerte de mi hermano y de vuestra madre morirán también como ellos, de pena, tal y como yo he muerto en vida todos estos años. De tal suerte, con el consentimiento y bajo el amparo total de doña Estefanía y la joven Inés, la hechicera sentó sus reales en aquella casa y puso toda su habilidad malévola en la fabricación de 4 fetiches, con la cera que llora el árbol de la muerte, con el aceite que destilan los difuntos, con las espinas del abrojo que nace bajo la horca, con la sangre de un maldito. Caballeros, ya estáis listos para la muerte. Después de una noche de trabajo en vela, la vieja culminó su labor. Colocó los fetiches en un altar y pidió instrucciones de doña Estefanía para dar muerte al primero de los infortunados caballeros. Aquí los tenéis: don Pedro Zúñiga, don Apolonio Rebollo, don Antonio de Contreras y don Juan García de Olmedo. Decidme, ¿quién desea que muera primero? Que sea don Pedro, dentro de 3 días. Después mátalos como gustes, pero a intervalos de 3 meses. 3 días después, con el viento como único mensajero, un papel arribó a la casa de don Pedro Zúñiga. Pedro Zúñiga, vuestro día ha llegado. En pálidas aguas moriréis ahogado. El hombre soltó una carcajada ante la misiva, pues de inmediato pensó que era una broma de sus rivales de amores. Sin conceder mayor importancia al papel, siguió con sus labores cotidianas cuando, hacia el anochecer, un criado lo interrumpió sobresaltado. Señor amo, su hacienda está en llamas. Es preciso que acuda al instante. Un señor vino hasta acá para darnos la noticia.
Sin mayor dilación, se dice que don Pedro cruzó la ciudad a todo galope en su corcel, pero antes de que llegara a su cometido, justo en el cruce de un puente de lo que ahora son la avenida de Tlalpan y río Churubusco, su caballo se espantó ante la aparición de un ser horripilante. Las aguas del río fueron el destino de aquella tropelía. Al día siguiente se le encontró ahogado, tal y como decía el papel, en pálidas aguas. Olvidado estaba el penoso suceso por la gente de la colonia, cuando 3 meses después, un personaje siniestro entregó una carta a don Apolonio Rebollo. Caía el atardecer y por ese motivo don Apolonio se acercó a una farola. Entonces se enteró de lo siguiente. Don Apolonio, de vuestra vida el plazo terminó. De alto árbol lo verán colgado, al igual que el infortunado don Pedro. Tomó el asunto como una broma de sus contendientes de amor. Los relatos escritos indican que por encargo del virrey, y al día siguiente, don Apolonio Rebollo emprendió un viaje a Puebla y fue asaltado en Río Frío. Fatal coincidencia. Maldición. Lo cierto es que los facinerosos, sin más motivo que el odio hacia los ricos, colgaron al caballero sin darle oportunidad alguna de salvación. Y así llegó el mes de agosto. 2 habían muerto ya. Una noche, don Antonio de Contreras, mientras degustaba el vino de una taberna, miró extrañado su vaso. De repente y sin mayor explicación, una nota apareció por debajo del mismo. Señor de Contreras, pronto cesará vuestra vida, roto vuestro corazón por honda herida. Bellaco que es don Juan, muertos don Pedro y don Apolonio, solo quedamos él y yo. Pretende asustarme. A los cielos digo que es un idiota. Se disponía a marcharse cuando un sujeto que se levantó del rincón más oscuro de la taberna lo instó a duelo sin motivo justificado. Todavía no transcurrían 5 minutos de duelo cuando don Antonio cayó atravesado por la espada de su agresor. Solo restaba un caballero en vida. Fue por capricho de doña Sol que el último de la lista, don Juan García de Olmedo, pereciera víctima de una fiebre abrasadora, ante la que ningún remedio de la medicina pudo detener. El caballero fue enterrado en el mismo panteón donde estaban precisamente los que fueron sus rivales. Una vez cumplida la venganza tramada por doña Sol y su tía, por aquel entonces y a casi un año de los hechos, llegaron a la Nueva España una comitiva de frailes mercedarios. Era el 13 de agosto, día de San Hipólito. Como se sabe, cada 100 años los religiosos efectúan su poderosa ceremonia en los cementerios. Durante este ritual, solían implorar lo siguiente: levantaos de vuestras tumbas, almas muertas, por la injusticia y la maldad, en nombre del Todopoderoso, quien os da permiso. Dejad vuestras tumbas e id en pos de justicia. Víctimas de la traición, de la maldad y de la hechicería, levantaos y clamad justicia. En respuesta, 4 cadáveres se levantaron para provocar un espectáculo que llenaba de pavor. 4 espectros dejaron el panteón en busca de justicia. El terror cundió hasta que llegaron a una casucha, la de la bruja Tomasa, y se cuenta, según documentos que obran en poder del Santo Oficio, en relación con hechicería, que de aquel jacal salieron gritos horrorosos. Sucedió que un muchacho que pasaba por el sitio asomó de pura curiosidad al interior del domicilio y salió despavorido ante el fatal descubrimiento. No paró hasta detenerse con unos guardias a quienes les relató su macabro hallazgo. Estos, sorprendidos por el terror que desencajaba el rostro del muchacho, decidieron acompañarlo al lugar de los hechos. También quedaron estupefactos cuando descubrieron a los 4 esperpentos que se hacían justicia con la indefensa Tomasa. La vieja en su agonía exclamaba: «¡Ayuda! ¡Ayuda! Todo lo hice por órdenes de doña Sol y su tía. ¡Esas malditas!». Los soldados dieron fe de todo lo visto y oído, lo que motivó el acto de presencia del Santo Oficio. Acto seguido, y una minuciosa investigación, se formó un legajo con todo.
quedó establecido que Tomasa era una bruja y que tenía tratos con el demonio. En consecuencia, el Santo Tribunal determinó que se quemara su cuerpo. Los cuerpos de los 4 caballeros fueron devueltos a la tumba y luego se llevó a cabo secreto juicio en contra de Doña Sol y su tía. Se les sometió a duros y crueles tormentos, habiendo fallecido ambas a causa de los mismos. Quedó cerrado el proceso, al quemarse también como el de la bruja, los cadáveres de las 2 mujeres. Esta historia de hechicería, olor a tumba y podredumbre pasó a conocerse en la colonia como la de La Doncella y los 4 embrujados. El convento del Carmen, ubicado en San Ángel, fue construido en 1615 por la orden regular de los monjes carmelitas, que a su vez fue fundada por el religioso inglés Simon Stock. En este recinto, donde se encuentran las famosas momias cuya procedencia ha dado motivo para un sinnúmero de historias macabras. Algunas de estas proceden desde la época de la colonia, mientras que otras son producto de quienes han osado violentar la paz del recinto desafiando a lo desconocido. Esta fue la funesta suerte de 2 jóvenes estudiantes que decidieron pasar una noche de aventuras en el convento. Hablamos del año 1960, cuando en el convento ya no se profesaba el culto que le diera vida. El motivo de su osadía fue una singular apuesta por lograr pasar una sola noche en el interior del claustro. Así, sin imaginar lo que su curiosidad les acarrearía, se armaron de una lámpara, comida, café y licor para aguantar la noche. Los jóvenes intrusos eligieron la habitación que otrora ocupara uno de los monjes superiores y cuando terminaron de comer, se acomodaron para descansar. No obstante, un grito pavoroso los sacó de su refugio. ¡Ay! ¡Tened misericordia! ¡Piedad! Venciendo todo miedo, los jóvenes decidieron descubrir qué sucedía. ¿Cuál era la naturaleza de semejantes alaridos? Vais a cometer un crimen en nombre del Dios, a quien decís, servís. Deteneos. Hablan castellano antiguo, exclamó uno de los muchachos tratando de conservar la calma. Bajemos de una vez a ver de qué se trata, sugirió su compañero. Hasta ese momento, los muchachos pensaban que se trataba de una secta religiosa que había elegido precisamente esa noche para llevar a cabo sus rituales, y no querían perder la oportunidad de presenciar tal espectáculo. Cuando por fin llegaron al sitio de donde procedía aquel alboroto, descubrieron a 2 monjes que azotaban la espalda de una monja, sostenida a la fuerza por un par de frailes, delante del altar donde ahora se encuentran las momias. «Deteneos», imploraba la monja. Entonces el fraile procedió a la lectura del siguiente documento. Este santo tribunal, basado en las reglas eremistas, os condena a ser enterrados vivos. Había 3 huecos en el piso, como fosas, y cada uno de los caballeros y la monja estaban ante estas, sujetos con cadenas por los frailes. Fueron los propios religiosos quienes los arrojaron con todo y cadenas. Después, procedieron a clavar unas gruesas tarimas por encima de las 3 fosas. Al compás de los golpes sonoros del martillo, escapaban los gritos horribles.
aunque apagados, de aquellas 3 personas. Los muchachos no daban crédito a lo sucedido, pero todavía faltaba más por presenciar. Sucedió que el fraile, que parecía el superior de la orden carmelita, volvió a hablar en un tono siniestro. Repetid la sentencia de Jeremías. Maledictus qui facit opus Dei, negligenter. Exclamó la comunidad, congregada a coro. Un fraile larife aguardaba cerca de 2 nichos, debajo de la arcada del recinto. Entonces, el fraile superior indicó a los otros 2 condenados sus sitios. Entrad ustedes 2 y recibid vuestro castigo. Lo recibiremos sumisos. Amén. Y se procedió a emparedarlos, de manera rudimentaria, con mezcla y tabiques. Hasta ese instante, los 2 jóvenes presenciaban todo sin atreverse a dar voz a su alarma. Pero luego, olvidando todo reparo y pensando todavía que se trataba del ritual de una secta religiosa, se acercaron a los religiosos con el fin de hacerles ver sus actos de extrema injusticia. ¿Cuál fue su terror? Una vez que descubrieron, por debajo de los pesados hábitos, a rostros descarnados. Salieron despavoridos del recinto y trataron de abandonar el convento por donde habían entrado, una ventana ubicada en el nivel superior, pero su desesperación hizo que cayeran. Después, una vez que lograron recuperarse del extraordinario trance, ninguno de sus familiares concedió crédito a la historia que presenciaron y que no se cansaban de relatar. Esta es la historia sucedida durante la colonia y que explica la pavorosa visión de lo que fueron testigos los intrusos del convento del Carmen, ubicado en lo que ahora conocemos como el barrio de San Ángel. A finales del siglo XIX, según cuenta la leyenda, llegaron a la Nueva España los hermanos Careto, Nicolo y Vittorio. Su viaje difería con mucho al de cualquier visitante habitual, y mostraron su desazón cuando encontraron los restos de una hoguera en la Plaza Mayor. Sí, aún humeaban las hogueras que se celebraban entonces en la capital de la Nueva España. Momentos después, los hermanos Careto se presentaron ante Maese Zavala, en el callejón de Avilés. De sus labios se enteraron del funesto destino que acaecía a su familia. Cierto, habéis llegado tarde. Hace 3 días quemaron a vuestro padre en la Plaza Mayor. Maldita sea. ¿Y cuál fue el cargo, maese Zavala? Hereje formal, apóstata, dogmatizante, práctico y especulativo. Los jóvenes expresaron su contrariedad y enojo contra la iglesia, pero más violenta fue su reacción una vez que se enteraron, por los labios del propio maese Zavala, que su hermana había ingresado como novicia en el convento de las Carmelitas. Pese a la advertencia de maese Zavala de que sería un sacrificio, los hermanos Careto le confiaron su deseo de sacarla del convento, a como diera lugar, y sin la menor dilación, aunque nadie lo confirmó. Sin embargo, se sospechaba que maese Zavala había denunciado a los hermanos, porque, una vez que estos se presentaron en el convento, fueron recibidos por frailes y soldados. De inmediato desenvainaron las espadas y en combate desigual, los hermanos Careto decidieron la retirada, no sin antes lanzar denuestas y amenazas. Volveremos con 1000 hombres si es preciso, y sacaremos a nuestra hermana del convento. Al día siguiente, la novicia María Careto fue interrogada por las superioras del convento. ¿Sabéis que vuestros hermanos anoche asaltaron este convento, tratando de llevaros en esta santa casa? Siendo así, os pido que me dejen marchar sin violencia. ¿Pero qué dices, insensata? Has abrazado la fe de nuestro Señor. La voluntad de las superioras era toda indignación ante el espíritu contrito de la bella y joven María Careto.
Si esa fe ordenó quemar a mi padre, no he de seguirla. Ante la rebeldía de la hermosa joven, la superiora ordenó el castigo inmediato. En principio, se le encerró en su celda. Poco después, a fin de evitar un asalto más de los Careto, la novicia fue trasladada al convento del Carmen, en San Ángel. Hasta allá llegó la cruel sentencia de que debía encerrarse en solitario, hasta que Dios rindiera cuentas de su alma. Largos años de pena le deparaban a la joven sin mayor posibilidad, ante el autoritarismo que imperaba por esos años en la iglesia. Pero los hermanos de María no cejaron en el empeño por liberarla. Sobornaron a 2 jóvenes del convento para que los dejaran entrar en el alba y así rescatar a su hermana cautiva. Con una cuantiosa suma de por medio, convencieron a sus compinches para que los condujeran hasta la celda de castigo de María. A altas horas de la noche, y aprovechando el sueño de los frailes, los hermanos Careto se acercaron al convento. Ya en su interior, los 2 legos lo recibieron. No obstante, la suerte quiso que, antes de llegar a la celda de su hermana, fueran sorprendidos por un religioso, quien de inmediato tocó una campanilla. La comunidad se congregó en cuestión de minutos, y tras una breve lucha, Vittorio y Nicolo Careto fueron encerrados en las sórdidas mazmorras de castigo del convento. Poco después, se dictó su funesta condena, de acuerdo al simbolismo y creencias de los religiosos de aquel siglo. En cuanto a los legos, Juan y Pablo, se les sometió según lo dictaba la justicia de Jeremías conforme el capítulo 48, versículo 10. Se les emparedó con vida. Respecto a María y sus hermanos, se les sometió según sentenciaba Job, capítulo 5, versículo 26. La cruel orden, apegada a las reglas religiosas de esa época, fue dada. Con el paso de los años, sus cuerpos se momificaron. Según nos cuenta la leyenda, durante las noches, la comunidad que presenció y dio captura a los jóvenes Careto, y estos mismos, bajo su apariencia momificada, reviven el proceso que culminó en su desgraciado destino. Todo comenzó el 23 de marzo de 1632. En la calle de la Esmeralda, las campanas de la iglesia dejaban sonar su alegre repique, con el que anunciaban un acontecimiento especial: la ordenación como sacerdote del joven Luis de Olmedo y Villasana. De rodillas ante el altar, el joven atendía la solemne ceremonia presidida por el obispo. El fragante olor del incienso y de las flores frescas, los dulces cánticos de los acólitos que se entonaban en la misa en latín. Luis de Olmedo agradecía a Dios por haberle permitido culminar su carrera, el deseo de su vida, y esta muestra de fervor ante la imagen no era ajena a los asistentes. Lo contemplaban con emoción, a sabiendas de que sus virtudes, que destacaban entre la frívola corte de la Nueva España, eran la promesa de contar con un sacerdote que seguramente procuraría guiar a las almas por el buen camino. Entre los fieles, sin embargo, no todos vieron en él a un ser inmaculado. Una mujer de ojos negros y profundos observó su figura esbelta, varonil, que se distinguía pese a su sotana. La bella mujer siguió la ceremonia pendiente de los gestos y movimientos del apuesto religioso, y cuando éste recibió al fin su bendición, 2 lágrimas nublaron sus pupilas. Mas no era la culminación del rito lo que la conmovía, sino su pasión, que surgió impetuosa al ver su rostro, cuando al dar la vuelta se encaminó hacia la salida. En silencio, con la cabeza casi baja, el padre Luis agradecía tímidamente las felicitaciones de la gente, que lo abordaba desde uno y otro lado del pasillo. Pero al pasar junto a la mujer, sintió una sacudida terrible que le hizo levantar la vista. Sus ojos encontraron los de ella. Miró el amor, la pasión, la promesa de una entrega absoluta, urgente,
Todo ello le ofrecía a aquella desconocida que en esos momentos le dijo en su pensamiento: si quisieras ser mío, yo te haría más feliz que cuanto pueda hacerte Dios en el paraíso. Arrobado en su contemplación, el joven no pudo disimular la pasión extraña y repentina que en él había surgido. Como ella, se quedó inamovible, perplejo, hasta que la mujer, segura ya del sentir que había despertado en el joven, le tomó la mano. La oprimió con fuerza al tiempo que le dijo en voz muy baja, en tono de reproche: desdichado, ¿qué has hecho? Anonadado, retiró la mano que parecía quemarle. No supo cómo logró salir de la iglesia y esquivar a tanta gente, que arrodillada o de pie le quería besar la mano, encomendarse a su fe, felicitarlo. Cómo salvarse de la vergüenza que sentía. ¿Cómo era posible que le hubiera pasado esto? Él, que hacía unos minutos apenas se ordenaba. El dolor era más profundo aún porque entendió que acababa de perder su alma. No conoció la tranquilidad a partir de entonces. En su celda, semidesnudo, dispuso infringirse terribles penitencias, mas ni los ayunos ni los rezos, ni el látigo que extraía la sangre de su espalda, consiguieron alejar el recuerdo de la mujer. Su cuerpo yacía exhausto, pero su mente seguía fresca. Sus pensamientos solo repetían la pregunta: ¿cómo hacer para verla otra vez? ¿Quién es ella? Días después, una mano sigilosa deslizó un papel bajo la puerta de su celda. El padre quitó el sello. Intrigado leyó las pocas letras: Clara Monteagudo, Casa de las Arcinas, Calle de las Doncellas. Violento, estrujó el papel y lo arrojó al piso. Clara Monteagudo, la pecadora más famosa de la corte. Oh Dios, ayúdame, es una aliada del demonio. Cuenta la leyenda que a los 2 días, como si fuera una respuesta a su conjuro, fuertes golpes se escucharon en la puerta de su celda. Entró el superior, y tras una larga arenga sobre sus obligaciones como nuevo sacerdote, le indicó que se le había asignado una parroquia pobre y alejada de la ciudad, que habría de dirigir de inmediato. El padre Luis aceptó de buena gana, con el deseo de alejar de su mente el recuerdo de la mujer que ya se había convertido en una obsesión. Sí, padre superior, justo lo que deseo es una parroquia fuera de la traza de la ciudad, o en alguna provincia. Me complace mucho vuestra respuesta, padre Luis. El anciano sacerdote creyó que la intención del joven era servir a Dios de un modo humilde y desinteresado. Equivocado como estaba, no muy lejanos se hallaban los acontecimientos que atraerían la verdad. Al amanecer, el padre Luis abandonó el convento en compañía de un novicio. Su parroquia se hallaba lejos, al norte de la ciudad, en lo que hoy se conoce como Garita de Peralvillo. Atravesaron la ciudad caminando, como acostumbraban a hacer sus diligencias los religiosos de este tiempo. La ciudad se hallaba a oscuras, fría, silenciosa, sumida entre sueños. Mas al pasar frente a una casona de 2 pisos, cuyos balcones destacaban, grandes y tenuemente iluminados, el padre se detuvo, con el corazón anhelante, dejando escapar su pensamiento. Ahí está ella. Oh Dios mío, déjame contemplarla una vez más. ¿Os sentís mal, padre?, preguntó el novicio al ver su palidez e indecisión. No, vamos ya. 2 semanas transcurrieron. Los trabajos en la parroquia eran innumerables. Mucha gente necesitaba de sus auxilios materiales y espirituales. Pero en la soledad de su habitación, en la alta hora de la noche, que escogía para sus oraciones y descanso, se postraba inútilmente ante el altar. Era imposible orar. Su imagen se le aparecía con sus ojos profundos mirándolo, llamándolo, imperiosa o suplicante. Entonces lloraba. Pedía perdón al Cristo que lo miraba desde el crucifijo. Le suplicaba liberarlo del terrible maleficio, mas luego depositaba un beso, suave, irreverente, en la mano que la mujer le había oprimido. Le parecía escuchar las palabras que Clara Monteagudo le dijera en la iglesia. Desdichado, ¿qué has hecho? ¿Qué hice? ¿Ordenarme sacerdote? No, no solo eso. Renuncié al amor. ¿Acaso debo ser casto para siempre? ¿Acaso he de llevar por siempre esta sotana negra que ha de ser mi sudario cuando me envuelvan en el ataúd?
Se asustaba de sus reflexiones. Temía un castigo divino, pero al fin, dando un paso al frente, tembloroso, desesperado, su deseo se manifestó, rotundo. No puedo más, Dios mío. Tengo que verla. Una vez más tan solo. Afuera, el manto de la noche negro y denso soltó su furia. Los rayos trazaban grietas luminosas al tiempo que la lluvia tormentosa se dejó caer. El padre Luis se puso su sayal y sombrero y abandonó la parroquia al amparo de las sombras. Cuando llegó al límite de la traza de la ciudad, una voz ronca y sombría lo detuvo. Lo llamó por su nombre. El padre volteó a mirar al hombre que se encontró a unos pasos de él. Mulato, de aspecto humilde pero de talante orgulloso y decidido, traía consigo 2 caballos cuyas riendas sujetaba con la mano. El padre, acercándose de mala gana, le contestó: ¿Qué quieres? Padre, os pido auxilio para un moribundo. Ahora no, que llevo prisa. Acuda a otro religioso. Ah, padre, si os negáis, a fe mía que os parto el corazón, dijo empuñando su arma. El sacerdote miró el puñal, mas no era la muerte lo que temía, sino perder la ocasión de cumplir con su propósito. Entonces dispuso: Bien, bien, te acompañaré. Es preciso cubrirle los ojos. El padre aceptó que el hombre lo vendara, extrañado, pero tranquilo por cumplir lo que creía un acto obligatorio de su investidura. Cabalgaron por un tiempo, entre la lluvia incesante y el silencio nocturno. Al fin, su misterioso acompañante le ordenó detenerse, lo ayudó a desmontar. Hemos llegado, padre. Aquí es el lugar de su misión. ¿Qué misión? No pregunte, solo obedezca, y nada le pasará. El hombre lo guió deprisa a través de una callejuela. Abrió una puerta y después de introducirlo a un aposento, le quitó la venda. El lujo de la estancia sorprendió al padre. Quiso preguntar el nombre del dueño, quitarse las ropas mojadas, pero ya no tuvo tiempo de nada, porque en ese momento el mismo hombre que lo había traído abrió deprisa una puerta que daba a un espacio interior. Entre. Por favor, apúrese. Otro sirviente que aguardaba al padre dentro de la alcoba volteó a verlos en cuanto entraron. Con un gesto abatido le dijo: Es demasiado tarde. La señora ha muerto. Al tiempo que esto pronunció, el sirviente se hizo a un lado. Entonces se pudo ver a una muerta, acostada sobre su lecho y amortajada entre 4 cirios. Clara, Clara, eres tú. El padre Luis no halló qué hacer. No podía creer lo que veía, pero el sirviente lo sacó de su estupor. Ella lo esperaba, padre. Me hizo ir por usted. Pero si usted no pudo salvar su alma, vele al menos su cuerpo durante esta noche. El padre obedeció confundido. Torpe en sus movimientos, extrajo el rosario que solía guardar en la pequeña bolsa de su sotana y comenzó a orar. Pero no pudo hacerlo. Se detenía en una frase y ahí se quedaba, repitiéndola sin darse cuenta. Al fin, al escuchar la puerta cerrarse tras de sí con los pasos de los 2 sirvientes alejándose, se atrevió a mirarla. Vio su rostro lozano y su cuerpo joven y hermoso, que la muerte no parecía haber tocado. Pero al alargar su mano para tocarla de ella, sintió la rigidez, la frialdad, el pulso inexistente. Así transcurrió la noche. El padre velaba con ardoroso cuidado a la muerta, sin pensar ni preocuparse ya por el pecado, por él mismo y su futuro. Solo atendía a su dolor, a su amor truncado, al momento privilegiado que le parecía vivir al estar con su amada aunque fuera en la muerte. Pero el amanecer se aproximaba, y con él la separación. Así, al verla otra vez pálida y rígida, recordó su mirar, su pasión prometida. Pensó en el vacío en que habría de vivir en adelante, y con un impulso irreprimible, se inclinó sobre la muerta y besó sus labios suavemente. Mas de pronto, su beso se detuvo cuando una leve respiración se unió a la suya y le devolvió la caricia. El cadáver le abrazó, su rostro cobró vida. En susurros le dijo: Te he esperado tanto que he muerto, pero volveré a ti todas las noches porque soy tuya. Al tiempo que la soltó, aterrorizado, confundido, el cuerpo volvió a quedar rígido.
Entonces sobrevino una ráfaga de aire que entró por la ventana abierta y apagó los cirios. Dicen los documentos de la Santa Inquisición que el padre Luis se desplomó sin sentido sobre la muerta. Creyó haber tenido una alucinación o haber sido objeto de un hechizo. Cuando recuperó la conciencia, se encontró ante el Padre Superior que lo observaba angustiado. Al querer levantarse de la cama, vio que estaba en la celda de su presbiterio. Quiso hablar al padre, preguntar qué había pasado, pero el superior lo hizo acostarse de nuevo. Trató de calmarlo, observando su fatiga y debilidad. Le pidió callar y entonces le contó extensamente lo sucedido para al fin concluir. El sirviente de esa desventurada lo trajo aquí de regreso, hace 2 días. ¡Ay, padre! ¡Está muerta! Claro que está muerta. Gracias a Dios terminarán las tremendas orgías que celebraba en su palacio. Se acabaron sus malos ejemplos. Mira que hasta el virrey acude a sus cuidados. Y fijaos, qué atrevimiento. Personajes allegados a esa disoluta pretendían que fuera enterrada en sagrado, pero el Santo Oficio no lo permitió, de modo que su cuerpo pecador reposa ahora en aquella colina, dijo señalando la pequeña loma que a lo lejos se miraba desde la ventana. Ahora descansa, que ya es de noche. Debes reponer tus fuerzas. Padre, debo decirle, yo, le dijo incorporándose. Por Dios, hijo mío, ni tú ni nadie podía salvar a esa alma empecatada. No pienses más en ella. Esa mujer tenía vendida ya su alma al demonio con su conducta. El padre Luis se recostó otra vez y cerró los ojos. Momentos después, el superior abandonó la habitación creyendo que ya dormía. Quizá esto sucedió realmente. Él no lo supo a ciencia cierta, porque la inquietud dominaba su mente, más allá del sueño o la vigilia. Tenía la certeza de su muerte, mas sentía que no lo estaba realmente, sentía su presencia. Tenía miedo de ello, pero a la vez el deseo de verla lo vencía. Cuando terminaron las 12 campanadas de la iglesia, golpearon a la puerta de su parroquia. Como entre sueños, se levantó, abrió la puerta y ante él apareció el sirviente mulato que con voz cavernosa le apuró. Venga, señor, mi ama lo espera. Al lado del sirviente que ya espoleaba su caballo, montó en el corcel, que corrió libre y seguro entre el oscuro paraje y la majestuosidad de los árboles. La casona se vislumbró, fría y serena se alzaba en medio de la noche. Esta vez entró por la puerta principal. El sirviente lo condujo a una habitación lujosa en cuyo lecho se hallaban ropajes dispuestos para él, que el sirviente le mostró. Mudó rápidamente su sotana por un traje de fino corte cuya seda y terciopelo se ajustaba con perfección a su figura. Así, se observó en el espejo. Parecía el más gallardo caballero de la corte. Su mismo gesto había cambiado. Detrás de él, de pronto llegó la voz dulce de Clara Monteagudo. Él no volteó. Quiso mirarla a través del espejo, pero su imagen no se reflejaba. Mas al volverse, se encontró con ella. Aquí estás. Estás viva. ¿Eres realidad o una quimera venida de extraños territorios? No lo sé, no quiero saber. Vino el beso, el roce. El deseo al fin cumplió su cometido. Ya muy entrada la noche, ambos descansaban en el lecho, mas aún en el ensueño el padre Luis observó su palidez, su expresión desencajada, como la de una moribunda. Por un momento creyó percibir en el ambiente un olor a tierra mojada, o más bien a humedad de tierra de sepulcro. Mas su idea se detuvo cuando ella le dijo: «Tengo sed, dame una fruta». El joven tomó una manzana de las viandas cercanas, la cortó, pero al hacerlo, se hirió el dedo. «Te has hecho daño, amado mío. Deja que te cure». La mujer tomó su mano, besó su dedo y bebió anhelante las pequeñas gotas que salían de la herida. Aún saboreando el líquido, dijo casi para sí: «Sangre bendita es, sangre del amor bendito». Él la escuchó asombrado, porque al caer ella en sus brazos y antes de quedarse dormida, sus ojos lo miraron brillantes como nunca, mas dominados ahora por un tono rojizo.
Durante 3 semanas esto continuó. Hasta que una tarde el padre se encontró en su celda, despertado por el prior. Preocupado, este quiso saber la razón de su agotamiento. Se había desmayado en 2 ocasiones mientras oficiaba la misa. Actuaba como un sonámbulo. Entonces, el padre Luis, cansado ya de padecer sola su dilema, decidió contar en confesión lo sucedido. Conforme su relato avanzó, el superior mostró su consternación. Yo sé que son pesadillas, sé que ella ha muerto y sin embargo la veo todas las noches. Me visita o yo acudo a su casona. Dices que bebes con la pecadora antes de... Sí, un vinillo suave y dulce que me causa sopor. Pero padre, créame, son solo sueños. El padre superior se quedó en silencio por un momento, meditando, mientras el religioso esperaba, deseoso de lograr que le otorgara la absolución. Pero en su lugar le dijo: tal vez no hayas soñado. Mira, hijo, esta noche, cuando en tu sueño ella te ofrezca la copa de vino, finge que la bebes y finge que estás dormido. No entiendo. Solo tienes que obedecer. Después me contarás el fin del sueño y ya veremos qué se hace. Esa noche, el padre Luis siguió paso a paso las instrucciones de su superior. Tomó la copa de vino y fingió caer en un sopor profundo. Clara lo condujo al lecho, lo cobijó solícita mientras él, recostado hacia el lado izquierdo, dormía en apariencia. Por unos momentos le acarició el cabello suavemente, le dijo al oído frases amorosas, mas de pronto comenzó a llorar abrazándolo. Le susurró: pobre amor mío, qué pálido estás. Te aseguro que solo beberé un poco de tu sangre, solo tomaré de tu vida lo que me basta para que no se extinga la mía. Si no te amara tanto, bien podría servirme de las venas de cualquier otro, pero desde que te vi, desde que te amé, todos me repugnan. Con una pequeña aguja, Clara hizo una incisión en su brazo derecho y bebió apurada unos cuantos sorbos de su sangre. Después, le colocó un pequeño parche en el lugar de la herida. Se sentó a su lado, lo miró con ternura. Él abrió los ojos lentamente, como entre sueños la miró rozagante, llena de vida. En su mirada estaba otra vez el fulgor y el brillante color rojo nutría sus pupilas. Acarició su rostro, la trajo hacia sí. Quería decirle que su sangre era para ella, que gustoso se la daba. Quería amarla como nunca, entregarse. Pero no pudo hablar. Se sentía débil, mareado, con náuseas profundas. De pronto, todo se oscureció ante su vista. De muy lejos escuchó la voz de Clara, su voz que se perdió con sus palabras. Perdóname, perdóname, Luis. Ella lo abrazó, confundida, y aún le dijo: vuelve en ti, ámame otra vez. Oh, qué torpe, mi vicio terrible, minar el cuerpo de quien amo. Insípida sangre he de beber cuando tú te desaparezcas. Al día siguiente, el padre Luis se hallaba ante su superior. No quería contarle lo sucedido. Pensaba, aún esperanzado, que todo había sido un sueño, aunque mucho antes de la trampa ya había notado la fisura en sus brazos. Ya lo presentía. Pero entonces, si hablaba, su amante corría peligro. Su superior le reconvino: tienes obligaciones con Dios. ¿Ya olvidaste tu juramento? Acorralado, el padre le contó todo lo ocurrido. Ya no me cabe la menor duda. Esa mujer es un vampiro y tiene pacto con el diablo. Ahora me explico las muertes atribuidas a los murciélagos en los últimos tiempos. Fue un sueño, padre. El superior, sumamente enojado con el joven, se le acercó. Levantó la manga de su sotana y le quitó el emplasto que cubría la herida. ¿Y qué dices de esto? Nada pudo contestar el religioso. Entonces el superior le ordenó: nos veremos al pie de la colina a las 5 de esta tarde. Trae una pala, un cordel grueso y agua bendita. Más tarde, ascendieron la cuesta. El superior con ánimo enérgico, el padre Luis serio y pensativo. Al llegar a la cumbre, caminaron hasta detenerse en un llano. En él estaba un árbol y al lado una tumba sencilla, en cuyo frente se alzaba una estela de madera con una inscripción que decía C.M.
El padre Luis se estremeció. Caminó hacia atrás en ademán de retirarse, pero el superior lo detuvo tajante. Cavaron sin mucho esfuerzo. La tierra se sentía ligera. Luego levantaron el pesado ataúd con la ayuda de una cuerda. Y entonces, sudorosos y cesantes, abrieron la caja. Dentro descansaba Clara. Su rostro se veía blanco, sus mejillas sonrojadas, su cuerpo fresco y garboso como cuando vivía. En sus labios, que esbozaban una breve sonrisa, se notaba una pequeña gota de sangre. Al verla así, el padre Luis se conmovió. En sus ojos se asomó el deseo de huir con ella en sus brazos, de alejarla del superior, que en cuclillas la observaba, con la mano temblorosa, empuñando una estaca puntiaguda. A lo lejos se escucharon los 7 repiques del anochecer, justo provenientes del campanario de su parroquia. Entonces el superior se levantó, y en el momento en que impulsó su mano derecha para atacar, el padre Luis lo sujetó del brazo. ¡No! ¡No! ¡Quitad, insensato! Lucharon por un instante y al fin el padre cedió. El superior atravesó el corazón de la mujer con el certero golpe de su estaca. Un grito de dolor resonó en la colina. El rostro de la muerta se volvió rígido, una expresión dura, colérica la cubrió, pero enseguida el superior roció el cadáver con agua bendita y éste se convirtió en polvo. Ahí tienes a esa mujer vampiro, adoradora del mal. El padre no lo escuchó. Todo para él había sido una pesadilla. Y en la noche, postrado ante el altar, murmuraba una súplica de muerte, cuando de pronto percibió el aroma de tierra de sepulcro, al tiempo que un aire frío invadió la instancia. Cuando levantó la cabeza, tuvo ante él la visión. La figura de Clara era la misma, pero estaba pálida, demacrada. Tenía el gesto duro, sombrío, que le vio antes de desaparecer. ¿Qué hiciste? ¿Por qué me traicionaste? ¿Acaso no te di felicidad? Sí, y te daré toda mi sangre, toda la que necesites. Es demasiado tarde. No volveremos a vernos. Llévame contigo, señora. Dime si mi alma puede ser prenda para ti. Llévame. Clara ya no respondió. Su imagen desapareció entre la bruma. Un día después, el superior y el sacerdote fueron llamados por el Santo Oficio para dar su testimonio. Se esclareció que muchas muertes ocurridas en ese tiempo, inclusive de personas notables, fueron causadas por los vampiros. Se aseguró que Clara Monteagudo pertenecía a este grupo y que, como ellos, quizá había hecho proselitismo entre los habitantes de la Nueva España a través de sus relaciones en la corte. El Santo Oficio determinó que la relación de los hechos fuera guardada cuidadosamente a fin de evitar el escándalo. No debía conocerse nada, sobre todo acerca del destino del sacerdote, cuya exaltación y visos de locura sellaron el tono de su relato. No hagas ruido, me repetía mi hermanito llevando su dedo índice a la boca, en susurros, tumbado, a escondidas bajo la cama. ¿Lo ves? Ahí está, Antonio, míralo. Apuntó con su pequeñita manita hacia aquel rincón, el más oscuro de la habitación, justo tras la puerta, la cual estaba a medio abrir. Me quedé observando algunos segundos su rostro antes de mirar hacia aquella esquina. También tenía mucho miedo. Su rostro expresaba un terror indescriptible a sus tiernos 6 años. Podía notar en su mirada el miedo, el pavor de aquello que lo despertó a medianoche y lo hizo esconderse bajo su cama. Temblaba. Demoré también algunos minutos en sentir el olor a orina que desprendía su pijama.
el cual se mezclaba con un extraño olor a podredumbre. El hedor era insoportable en cosa de minutos. Seguí su dedo que apuntaba a aquel lugar, lentamente, como queriendo evitar encontrarme con lo que tenía en ese estado a Daniel. El farol de la alumbrada de la calle daba cierta claridad a la habitación, solo a los pies de la ventana. El resto del cuarto estaba en penumbras, y eso fue siempre inquietante para ambos, desde que nos mudamos a esta horrible casa. Me costó un momento enfocar mi vista en aquella esquina. No lograba distinguir nada entre tanta oscuridad. No veo nada, Daniel. Sí, hermano, ahí está. Mira bien, justo tras la puerta. Esta vez, sí pude verlo, en cuanto lograron acostumbrarse mis ojos a la oscuridad. Claramente no se notaba con claridad, pero ahí estaba. Era un hombre, o lo que parecía ser un hombre. Si seguías las maderas del piso, llegabas hasta sus pies, inmundos, sucios de lodo y con las uñas más largas de lo normal. Y sus tobillos eran casi o igual de huesudos que sus falanges. El ambiente, en cosa de segundos, se volvió rancio y el olor a podrido inundó cada rincón de la habitación. Fue en ese momento en que comenzó mi cuerpo a temblar y el miedo comenzó su trabajo, haciendo estragos en mí. Petrificados y solos, sin saber qué hacer bajo aquella cama a medianoche, gritamos. Solo gritamos lo más fuerte que pudimos cuando aquel hombre empujó la puerta, la cual se cerró lentamente, acompañada de un chillido aún más horrible. Cuando llegó papá y mamá nos encontraron llorando, abrazados bajo la cama, empapados de sudor y tiritando. Nos llevaron a su habitación para calmarnos luego de un baño caliente. No sabíamos cómo explicar lo que habíamos presenciado. Sin embargo, no era la primera vez que Daniel le había advertido de la presencia de este hombre a nuestros padres. Él ya lo había visto en 3 oportunidades desde que llegamos a esta nueva casa, la que heredó mi mamá, de su hermano y a su vez de sus padres. Recuerdo que fue hace 4 noches atrás, cuando Daniel despertó mojado, sollozando y con gritos alterados, luego de aquella horrible pesadilla, o al menos eso es lo que todos creímos en ese momento. Daniel juraba haber visto a un señor frente a su cama, oscuro, quien lo llamó por su nombre e intentó sacarlo de la cama. Fue solo una pesadilla, dijeron mis padres. Y creo que de cierta forma lograron convencer a Daniel de aquello, pero luego vino la segunda noche y lo volvió a ver. Esta vez no fue en la habitación, sino en la cocina, cuando bajó por un vaso de leche. Aquella segunda noche, el grito de mi hermano fue acompañado por el sonido de aquel vaso de leche, haciéndose 1000 pedazos en el suelo. Lo encontramos congelado en la cocina, con su mirada perdida y fija hacia la puerta, pálido, con su respiración muy agitada. Nuevamente relató con miedo y llorando que había visto al señor podrido. Así comenzó a llamarlo, el señor podrido. Nadie comprendía en aquel momento del por qué Daniel decidió ponerle tan horrendo nombre. Sin embargo, fue con el correr de los días y las apariciones de este ser que caímos en cuenta del por qué. Cada vez que aparecía, un hedor horrible a podrido, a carne descompuesta y putrefacta, se hacía presente en el ambiente. Como era habitualmente por las noches, mis padres creían que aquel hedor provenía de una chanchería existente muy cerca de la casa, que por lo general utilizaban la oscuridad de la noche para procesar sus inmundos residuos contaminantes y entrañas descompuestas. Nadie pensaba siquiera que este maloliente olor provenía de otra fuente, que no eran residuos de animales descompuestos, sino de carne humana en descomposición. Con el correr de los días, nos enteraríamos de la verdad. Nuestra familia era de escasos recursos. Antes de mudarnos a esta antigua casa de los abuelos, vivíamos en un pequeño departamento rentado, con escasas comodidades. Mi padre traía el único sustento al hogar luego de jornadas extensas de trabajo en la construcción, y no siempre nos alcanzaba para todo. Constantemente solían discutir por estos temas,
Y era mamá quien más violenta se ponía con todo esto. Ella siempre fue algo violenta, incluso con nosotros. En muchas ocasiones nos golpeaba cuando nos portábamos mal y debía castigarnos a la antigua, como se dice, a correazos. Nos daba como parte de su sistemático recurso de crianza heredado de los abuelos de campo, quienes creían que era la única forma de enderezar y corregir a los hijos. Cuando el tío Jacob falleció, mi madre no derramó ni una pizca de llanto por él. Creo que tristeza tampoco sintió, pese a ser su único hermano vivo en la familia. El doctor que lo atendió en sus últimos días de vida, en su lecho, lo encontró de madrugada ya sin vida. Los excesos de toda la vida habían consumido lentamente con ella. No tenía esposa, ni hijos, ni a nadie. Vivía completamente solo en aquella enorme casa de los abuelos. Siempre fue un alcohólico y drogadicto que desperdició su vida. Mi madre le llamaba el vago. Y no tengo recuerdos de su persona. Tenía solo 4 años cuando lo vi por última vez. Y Daniel estaba a punto de nacer. Venía a casa cada cierto tiempo a pedirle dinero a mi mamá para alcoholizarse y drogarse. Incluso recuerdo haber escuchado a mi mamá decir que en más de una oportunidad le robó dinero. Largos 6 años habían pasado desde aquellos tiempos. El tío había muerto y mi madre viajó rápidamente al pueblo, pero no dejó que la acompañáramos. 3 semanas habían transcurrido cuando nos mudamos a aquella y enorme, antigua casa. Esta vez las habitaciones sobraban, y pese a ser una casa lúgubre y maltratada, con muchos arreglos que realizar, era de mi mamá, y ya no tendríamos que pagar la renta. La casa quedaba en una zona rural con extenso terreno y campo abierto, algo totalmente distinto a la vida que llevábamos en aquel departamento. Como llevábamos pocos días acostumbrándonos a esta nueva y enorme casa, nuestros padres nunca creyeron a Daniel sobre sus visiones. Tampoco lo hicieron cuando también yo había visto aquel fantasma horrendo. Nos decían que era producto de nuestra imaginación y que la casa, al ser tan grande y de madera, emanaba una serie de típicos crujidos por las noches y nada más. Si bien la noche siguiente no pasó absolutamente nada y dormimos relativamente sin sobresaltos, la siguiente nos marcaría la infancia para siempre, dejando traumas que fueron difíciles de superar. Recuerdo claramente que había llovido durante todo el día, con mucha intensidad, y una espesa neblina cayó junto al anochecer, haciendo de esa noche una muy fría. Dormía profundamente cuando Daniel me despertó, asustado, hablándome tan bajito que al principio no le entendía bien. Me senté en la cama restregando mis ojos y vi a Daniel en su cama, en posición fetal, sin la ropa de cama, mirándome con aquellos ojos de miedo. Daniel, ¿por qué no te tapas? Hace un frío terrible, le dije entre dormido. ¿Qué te sucede? El señor podrido está aquí, me dijo susurrando, mientras sentía sus dientes crujir entre una especie de miedo y frío. Él me quitó la ropa. De la nada, aquel hedor putrefacto entró a mis narices, que me hizo recobrar los sentidos. Era el anuncio que el señor podrido estaba aquí. Había un frío inusual en la habitación. El vapor saliendo de nuestras bocas era totalmente anómalo. Podía ver cómo Daniel exhalaba en forma agitada y repetía una y otra vez: ¡ahí viene! ¡ahí viene! En el silencio ensordecedor de aquella casa, unos pasos comenzaron a sentirse fuera de la habitación. Las tablas crujían, cada vez más cerca. El señor podrido se acercaba lentamente. La manija de la puerta comenzó a dar vueltas hasta que esa cosa logró abrirla y empujarla sutilmente. El chillido hacía aún más siniestra la situación. Me tapé. Fue lo único que logré hacer mientras oír aquella puerta se abría. Me cubrí hasta la cabeza, enrollado totalmente con la ropa de cama, en posición fetal, mientras oía los fuertes latidos de mi corazón, del miedo enorme que sentía. Aquellos pasos ya estaban dentro de la habitación y se acercaban hacia mí. Temblaba y mis pulsaciones estaban a 1000 cuando se detuvo de un momento a otro. Largos minutos pasaron. Todo fue silencio previo, antes de ser jalado de los pies hasta tirarme al suelo. Fue entonces cuando me oriné del miedo y traté de gritar,
La voz no me salía. Fue Daniel quien dio un estremecedor grito justo después de encender la lámpara de nuestro velador. Fue ahí cuando sostuvimos el encuentro más cercano con este horrendo ser, de piel grisácea, cadavérica, a quien le faltaba parte de su quijada y labio, dejando ver unos asquerosos dientes amarillentos con aún más asquerosas encías amoratadas, casi negras. Las cuencas de sus ojos eran enormes, casi vacías, y sus amarillentos ojos reflejaban una mirada perdida casi triste. Trozos de piel caían y colgaban de todo su cuerpo mezclándose con lodo. Estaba casi desnudo, pues sus vestiduras estaban tan o más carcomidas que su cuerpo mismo. En sus extremidades se podía ver la carne podrida y carcomida hasta llegar a sus huesos. Incluso en sus dedos se observaba con facilidad las falanges. La putrefacción de aquel cuerpo era inmensa. Moscas sobrevolaban la cabeza, podrida con algunos mechones de pelo que le colgaban del cuero cabelludo. Gusanos salían por sus oídos y sus ojos. Nos estiró sus brazos, antes de desaparecer y esfumarse por el pasillo, levitando rápidamente. Cuando llegó mi padre, se encontró conmigo en el suelo y mi hermano gritando de pie junto a la lámpara, en total estado de shock. Al unísono, en el primer piso se sentía cómo tiraban las cosas y movían los muebles de forma estrepitosa. Esta cosa destrozaba todo a su paso. Mi padre bajó rápidamente cargando un bate sin imaginar que lo que allí estaba no era humano. Los sucesos posteriores no los presenciamos, pero después nos enteramos, y con el correr de las semanas, de boca de nuestro propio padre. Hasta entonces solo recordábamos ver la casa totalmente destrozada, y una fuerte discusión entre mis padres aquella noche. Aquel horrible ser se había escondido en el sótano de la casa, el cual, por cierto, siempre estuvo con un enorme candado y mi madre decía no saber sobre el paradero de la llave. Mi padre siguió los ruidos de aquella noche hasta ese lugar, rompiendo finalmente aquel candado que lo protegía. Ante la constante y extraña oposición de mi madre, bajó aquella larga escalera que lo llevó a un sótano casi tan extenso como el terreno de la casa, totalmente de tierra. Aquel hedor nauseabundo y asqueroso golpeaba más fuerte aún. No era la chanchería la causante de la pestilencia de las noches. Era aquel sótano y lo que estuviese dentro de él. Mi padre volvió por una linterna y un pañuelo amarrado a sus narices para inspeccionar aquel lugar. Mi madre a jalones persistía en que no bajara ni indagara en él. Todo era muy confuso para él. Linterna en mano, inspeccionó cada rincón de aquel oscuro y siniestro lugar. Las moscas y pestilencia lo llevaron a una de las esquinas, en donde estupefacto se encontró con una horripilante y siniestra sorpresa. Había tierra removida en el piso. Bastó escarbar solo con sus manos para encontrar una improvisada tumba mal cavada, a menos de medio metro, la cual escondía un putrefacto cuerpo de hace semanas o meses. El cadáver del tío Jacob. Nadie merece tan horrendo final. Todos somos dignos de una santa sepultura. Ni siquiera una flor tuvo la decencia de dejar mi madre a su único hermano. Si el problema era el dinero, para una santa sepultura tenía solución de alguna forma u otra, pero decidir enterrarlo o medio enterrarlo en aquel sótano, solo, sin que nadie pudiese visitarlo, dado como alimento a los gusanos, moscas y roedores, es el hecho más vil que un ser humano puede hacer con su prójimo, con su propia sangre. Es ahí cuando pienso en la maldad de los vivos, que puede ser tan o más horrenda que la de algunos muertos. Gracias a mi padre, el tío Jacob descansa en paz. Y nunca más tuvimos la visita del señor podrido. Si viniese, creo ya no le tendría miedo. Más miedo le tengo ahora, a mi propia madre,